por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Cuando escuchas el noticiero que la guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido y otro loco matan por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza para el mundo. Él nació en un pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años de predicador. Él nunca escribió un libro, un puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entregó a ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo.
Muy buenas tardes o buenos días, donde quiera que usted nos esté sintonizando a esta hora, le decimos, hay una esperanza para tu vida, hay una esperanza para el mundo, como bien lo decía la canción que antes estábamos escuchando. Cualquier circunstancia que podamos estar pasando a nivel personal o a nivel de familia o a nivel de trabajo, quiero decirte en esta linda hora que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Usted no se afane, no se preocupe, aprenda a confiar en Dios. Confiar en Dios es creer que Él en algún momento va a hacer algo por la situación que estás pasando. Así es que tómate fuertemente de la mano de Dios y crea que Él está contigo para ayudarte a salir adelante. La pastora Vilma Villalobos les saluda y a mi lado está el pastor Daniel Sainz. Hola, hola amigo, amiga, qué bendición es estar nuevamente hoy en este programa Hay Esperanza. Pastora, qué bendición de verdad nos da Dios el poder tener un miércoles más y poder llevar el mensaje de la palabra a través de este medio a usted, amigo, amiga que nos escucha, y sabemos que hoy Dios te va a hablar. Sabemos que Dios hoy tiene grandes propósitos para tu vida. Solamente disponte ahí donde estás y recibe lo que hoy Dios tiene para ti. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. El libro de todos los tiempos, la Biblia, el manual de esperanza del ser humano. Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Como bien lo decía el pastor, hoy tenemos un programa muy lindo, porque vamos a hablar acerca de los beneficios de la obediencia, pastor. Y este es un tema que realmente se las trae, ¿verdad? Nos bendice y creemos que va a ser un despertar a toda la audiencia que nos está escuchando para que aprendamos a que todos los días tenemos que proponernos obedecer a Dios. Pero ¿cómo hacemos para obedecer a Dios, pastor? Sí, es algo que debemos de aprender, porque esto, pastora, esto es de aprender. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Ajá. Muchas veces hablamos de Dios, conocemos que hay un Dios, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos obedeciendo a ese Dios? Y hoy queremos hablar de las bendiciones, como decía la pastora Vilma, de las bendiciones que uno como hijo y como hija de Dios obtiene, o Dios le da, pastora. Así es. Cuando hay alguien, una persona que decide obedecerle, porque detrás de la bendición hay detrás de la obediencia hay mucha bendición. Y hoy queremos enseñarte con texto bíblico todo lo que la palabra de Dios nos promete. Porque son promesas. Así es. Son promesas que Dios ha dejado escrito en la Biblia. Así es. Y todo lo que está escrito en la Biblia, yo te digo, amigo, amiga, se cumple. Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Así es, completamente de acuerdo, pastor. Y es que hay algo que es muy bonito acerca de lo que es la obediencia. Y como padres podemos dar fe de eso. Bueno, todos somos hijos. Y si tomamos la decisión de formar un hogar, obviamente tenemos hijos también a nuestro cargo. Y qué lindo es cuando decimos, hijo, ayúdame en una cosa, y que ese hijo o esa hija le obedezcan a uno, sin cuestionar, sin decir, pero ¿por qué yo? Pero es que no quiero, o mamá, ya voy, y nunca fue. Así ¿verdad? es. Ese tipo de cosas, a uno como padre muchas veces termina como, qué raro, ¿verdad? Que mi hijo no haga caso. Creo que voy a tener que tomar otras medidas. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. Él nos ama, Él nos dio un manual. Ese manual se llama la Biblia, en el cual nosotros tenemos que aprender a leerlo, escudriñarlo, memorizarlo, pero sobre todo practicarlo, porque en la medida que nosotros aprendamos a practicar lo que en este libro
ahí vamos a ser bendecidos. De lo contrario, se van a complicar las cosas para nuestra vida, pastor, porque obviamente van a venir consecuencias de la desobediencia. Así es, así es. Y es algo que nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos de practicar la obediencia. Así es. Y yo te digo algo, amigo, amiga, que nos escuchas, muchas veces no es fácil obedecer la palabra de Dios. Porque a veces condicionamos la palabra de Dios a cosas que quizás sí nos gustan, pero tal vez no tanto a otras que tal vez no nos gusta tanto. ¿Cierto? Porque a veces Dios, digo yo que la palabra de Dios y Dios mismo a veces nos ponen a hacer cosas que uno dice, pero esto casi es prácticamente imposible. Sí, imposible para el hombre, pero no para Dios. Dios ha dejado un manual de conducción para el ser humano. Así es. Y ese manual nos da todas lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros debemos de hacer para obtener la bendición de Dios, pastora. Claro, claro que sí, es hermoso, porque cuando entendemos esta gran verdad y caminamos en ella, vemos los frutos de todo lo que nosotros vamos haciendo. Ahora, la Biblia fue hecha o fue escrita para todos los hijos de Dios, porque de lo contrario también, pastor, y ha pasado de mucha gente que ha intentado leer la Biblia, que ha intentado estudiar, que ha intentado y dice, pero es que no la entiendo. No la entiendo, porque es que la Biblia, si usted no tiene una relación con Dios, no la va a entender, lo va a ver como algo difícil de cumplir, lo va a ver como algo muy distante, como algo inalcanzable, como que el mundo está muy lleno de pecado y muy lleno de situaciones difíciles en las cuales no creo que las cosas vayan a cambiar. Pero cuando yo soy hija de Dios, estoy en relación con Dios, se me va a hacer más fácil entenderla, se me va a hacer más fácil obedecerla y sobre todo se me va a hacer más fácil hacerla mía, porque la Biblia tenemos que hacerla nuestra, tenemos que verla como nuestro manual diario de cada día, en donde vamos a ir aprendiendo, porque así eso es un aprendizaje, así pastor. Así es. Es un aprendizaje, es como cuando tomamos a nuestros hijos y los enseñamos a dar su primer paso, su segundo paso, su tercer paso, hasta que los soltamos y empieza ya a caminar. Así es. Entonces, eso es lo que hace la Biblia, nos dirige así es. hacia las cosas que le agradan a Dios. Y si le agradan a Dios, eso va a traer una consecuencia buena para nuestras vidas. Así es. Yo le llamo a la Biblia, ¿sabes cómo le llamo yo a la Biblia, ¿Cómo le pastora? llamas a la Biblia? Le llamo nuestro manual de vida. Así es. Porque ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Cierto. Ahí está todo. Dios lo dejó todo escrito. Yo no necesito ir a buscar nada a ningún lado. Si tengo una necesidad, Dios lo dejó escrito en su palabra. Dios lo dejó escrito en la Biblia. Así es. ¿Y cuántas veces, pastora, amigo y amiga que nos escuchas, cuántas veces tenemos una necesidad o estamos en una situación y no sabemos qué hacer? Muchas veces. Pero, lamentablemente, digo yo, lo último que recurrimos o lo último que buscamos es el consejo de Dios. Muy lamentable, pero es cierto. ¿Y dónde está el consejo de Dios? Pues precisamente en la Biblia. Así es. Ahí está todo. Si usted tiene enfermedad, usted va a encontrar la cura para su enfermedad. Si usted está en escasez, ahí va a encontrar la solución para la escasez. Si usted está triste, si usted está, no sé, desanimado, ahí en la Biblia está completamente todo. Es más, pastora, hasta está para hacernos unos Romeos. Ay, sí, claro, hay un libro exclusivamente para el amor. Así es, así es. Y muchas veces no sabemos qué decirle a nuestra pareja. Muchas veces, y más nosotros los hombres, a veces nos hacemos un nudo, digo yo. Ay, ¿qué le digo? ¿Cómo la conquisto? ¿Qué mal? Mira, yo te digo, ve y busca el libro de los cantares. Y fue escrito por el hombre más sabio de esta tierra, Salomón. Y él como ahí le dice a su amada cómo él la ve, cómo él la aprecia y cómo él admira a esa mujer.
Así es que es un buen consejo. Si no sabes qué decirle a tu cónyuge, a tu pareja, yo te doy un buen consejo hoy. Ve y busca cantar de los cantares. Muy cierto, y con toda esta definición que nos ha dado el pastor acerca de lo que es la Biblia, que de hecho hay muchísimas cosas más que nos enseñan a ser buenos administradores, nos enseña a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos esposos, esposas, nos enseña a ser buenos hijos, nos enseña a ser buenos ciudadanos, pero más que todo nos enseña a agradar el corazón de Dios. Y es ahí donde queremos llegar, porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, pastores, yo creo agradar a Dios, porque yo pues oro, yo leo la Biblia, yo hago muchas cosas que yo sé que agradan a Dios, y quizás tú estés ahí escuchándonos y digas, bueno, yo también, yo soy una persona que estoy constantemente renovándome en la palabra, y lo felicito y la felicito, porque así debe de ser, debemos de estar constantemente renovándonos en la palabra. Pero hay algo que es muy importante, y es que si yo encuentro en la Biblia, por darles un ejemplo, pastor, si yo encuentro en la Biblia que yo tengo que honrar a papá y a mamá, tomando un ejemplo, ¿qué es honrar? Respetar, cuidar, velar, escuchar, tantas cosas que podemos llevar a lo que es la parte de la honra. Y de repente yo me voy a ver al frente de mis padres y los voy a ofender con una palabra, no los voy a obedecer. Entonces ahí estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Por más que yo ayune, por más que yo ore, por más que yo vaya a la iglesia, estoy desobedeciendo a Dios, y eso va a traer una consecuencia. Por eso la palabra es muy clara, y lo dice en el libro de Samuel, donde él le da una exhortación bastante grande al pueblo en 1 de Samuel 15:22, y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿Se complace Dios en los holocaustos? Claro que Dios se complace en los holocaustos. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios demandaba sacrificios. Había que sacrificar animales porque Él así lo pedía, para el perdón de pecados, para remisión y para muchas otras cosas. Dios se agradaba de eso, pero Él compara el sacrificio de los pecados a lo que sigue después del versículo bíblico. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren qué interesante. No es solamente hacer lo que debemos de hacer como hijos de Dios que somos, orar, ir a la iglesia, congregarnos, ayunar, compartir y demás, publicar cosas tan lindas, ya sea en las redes sociales, ya sea en nuestros estados. Todo eso está bien, pero nada de eso sirve si yo no estoy obedeciendo a Dios. Eso es a lo que esta palabra, pastor, nos quiere llevar. Entonces yo puedo hacer muchas cosas, pero puedo estar desobedeciendo, porque no estoy hablando como la palabra de Dios o haciendo lo que la palabra de Dios a mí me indica. Lo mismo pasaría con una persona que pase muy metida en la iglesia, que pase, como decimos popularmente, con la Biblia debajo del hombro o debajo del brazo, pero si esa persona, por ejemplo, miente, hace cosas ilícitas, está llena de murmuración, está llena de chisme, entonces está desobedeciendo a Dios. Y es ahí donde queremos hacerle ver a la audiencia la importancia, pastor, de obedecer en todas las cosas a Dios, porque muchos quieren ayunar, orar, congregarse, y todo eso está bien, pero no podemos dejar una cosa, pastor, sin la otra. Esto tiene que ir tomado de la mano. Así es, así es. Y como lo mencionabas en el texto bíblico, pastora, y de lo que habla ahí de los holocaustos, precisamente en ese texto bíblico, es de todo lo que estás mencionando. Ajá. Que podemos ser miembros regulares en una iglesia, sí, podemos estar ayudando en el servicio a la iglesia, podemos estar inclusive ofrendando, diezmando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no cumplimos y guardamos los mandamientos que están escritos en la Biblia, así es lo que dice el resto del texto. Y mira qué tremendo. El 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechas
la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Ay, eso duele. Mira qué tremendo, es que Eso duele. tenemos que verlo así, nos tiene que doler Así es. para que produzcamos en nosotros mismos un cambio de actitud. Así es. Un cambio, porque no podemos seguir siendo las mismas personas, porque si no hay obediencia, ¿qué hay según la Biblia? Desobediencia. Rebelión. Así Nos es. estamos rebelando a lo que Dios nos está mandando a hacer. Así es. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ya entonces no vamos a tener las puertas de la bendición de Dios abiertas sobre nuestras vidas, sino que más bien vamos a tener serias consecuencias por la desobediencia, porque mira que la desobediencia se está viendo como la rebelión, y la rebelión como pecado de adivinación, o sea, tiene que ver con brujería, con ocultismo y con hechicería, y tal vez alguien que nos esté viendo o escuchando podrá decir, ay no, jamás, yo no voy a andar en esas cosas, no, pero si no estás obedeciendo, así lo está viendo Dios. Wow, wow. Qué duro que es esto y qué real que esto muchas veces esté pasando en muchos de los que decimos amar a Dios. Ay. Porque si amamos a Dios, bueno, ya vamos a ver unos textos bíblicos como el mismo Jesús nos dice en su palabra que el que me ama guarda mis mandamientos. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Claro que y sí. queremos empezar, pastora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Ajá. Ahí habla de promesas para los que obedecen. Ujú. Primeramente habla de todo lo que Dios le promete a alguien Así es. que obedece. Pero eso no se queda ahí, pastora. No, señor. También vienen las consecuencias de la desobediencia. Así es. Y yo te digo algo, amigo, amiga, en nuestro caso, yo prefiero obedecer a Dios. Claro. Porque sé que si obedezco a Dios, pastora, Te va a ir bien. tengo a Dios a mi favor. Sí, amén. Pero si no obedezco a Dios, wow. Usted sabe lo que es tener al Dios grande, al Dios poderoso, en contra de una persona. Y no es lo que Él quiere. Jamás. Porque eso tenemos que aclararlo. Jamás. Dios dice que en su palabra, y lo hemos mencionado en otros programas, que Él tiene pensamientos de bien es. para nuestras vidas. Así es. Él desea que nosotros vivamos vidas llenas de mucha bendición, vidas que sean fructíferas, vidas que sean verdaderamente felices y gozosas, que si no lo estamos viviendo, no es porque Dios está en contra nuestra. Jamás. No, es porque nosotros, por nuestra desobediencia, como cuando nuestros hijos no nos quieren obedecer, que nosotros lo que hacemos es que obviamente tratamos de usar un método de corrección, Dios también tiene que usarlo en nosotros, porque si no, entonces nos perdemos. Y Así ese es. es el problema, que si nos perdemos ya no podemos hacer nada. Es como el padre que nunca corrigió al hijo. El hijo lamentablemente nunca se enderezó y tomó caminos y situaciones, se metió en enredos, conflictos y demás que lo llevaron a situaciones difíciles que quizás pueda estar pasando. Dios Así nos es. quiere evitar todo eso. Así Y por es. eso nos dice, obedezcan. Así es. Y Dios es tan sabio, pastora, Ujú. que deja su palabra. Una vez escuché yo un refrán que decía algo más o menos así: no le pongas límites a tu hijo y mañana tendrás un hijo sin límites. Y Dios, como es sabio, Dios también a nosotros nos pone límites, Claro. que es obedecer su palabra. Y esos límites yo digo que son tan hermosos, pastora, son tan lindos, Así porque no solo te pone condiciones, sino que te da bendiciones, Amén. que es lo más Así es. importante de todo esto. Así es. La bendición de Dios sobre una persona, Así la es. bendición de Dios sobre una familia, la bendición de Dios sobre un matrimonio. ¡Wow! Claro, hermoso. ¡Wow! Como dice la palabra del Señor, si Dios es por mí, ¿Quién contra mí? ¿quién contra mí? Pastor, y no estamos hablando de bendiciones económicas solamente. No, no. Porque no estamos hablando de eso. La bendición es sentirse uno completo,
lleno, satisfecho, irse a acostar en paz, levantarse en paz, gozoso, feliz. Esa bendición. Así es. Las añadiduras son las materiales, las que también vienen a través de la obediencia y del esfuerzo que cada persona tiene. Y eso lo vemos también en el libro de Proverbios, Así ¿verdad? es. Que el hombre que se esfuerza y sabe mantener su hogar, la mujer que se esfuerza sabe mantener su hogar, ¿verdad? Y lo lleva a bendición. Pero estamos hablando de esa bendición del corazón. ¿Y qué le parece si vamos a Deuteronomio, como lo citaste? Vamos de una vez, pastora. Vamos de una vez. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, nos alcanzará, ni siquiera tenemos que buscarlas. No. Sino que ya las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Sigamos leyendo, pastor. Claro que sí. Dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, mis hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tus arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Qué hermoso. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confiará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Aleluya. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te iba a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Amén. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y así no apartará de ti, y si no apartares de ti las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Qué hermosa palabra. Aquí se resume Qué hermosa. El amor de Dios. Así es. Si nosotros obedecemos, es para que vean que la palabra de Dios, si la atesoramos en nuestro corazón y las ponemos en práctica, vamos a ser personas de bendición. Vamos a ser personas que vamos a fructificar. Dice que Él va a hacer que la obra de nuestras manos prospere. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el trabajo que desempeñemos, Él lo va a hacer engrandecer. Lo va a multiplicar. Lo va a multiplicar. Dice que si se levantan enemigos, Él va a salir adelante de esa prueba, de esa situación. ¿Quién podrá contra Dios? Es la Nadie. pregunta. Nadie. Cada vez me sorprende más su palabra y el Dios grande que tenemos. Dice que Jehová derrotará a nuestros enemigos porque hemos decidido obedecerlo, hemos decidido honrarlo, hemos obedecido amarlo, hemos decidido atesorar esta palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso primero vienen las bendiciones. Así es.
¿Por qué? Porque Dios quiere dejarnos en claro, hijos, esto es lo que quiero para ustedes. ¿Cierto? Esto es lo que yo tengo para ustedes. Recuerden que la Biblia es la carta de amor para nosotros. La Biblia es ese libro donde aquel enamorado le escribió a su novia, que es la iglesia. Es ese libro en donde usted se puede sumergir en él y empezar a ver, wow, cuánto me ama Dios. Ahora yo voy a responderle. ¿Verdad? Es como ese Romeo y esa Julieta. Ahora yo le voy a responder a Dios. ¿Cómo le respondemos? Obedeciendo. Así es, así es. Y esto a mí me llena de inmensa alegría, de inmenso gozo, al saber que para tener el respaldo de ese Dios, lo único que tengo que hacer es obedecer su palabra. Pero obedecer su palabra es en su totalidad. Completamente. Porque a veces solo queremos obedecer lo que nos conviene o nos gusta. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos aún las cosas que están escritas que no nos gustan. Amén, así es. Porque hay cosas en la palabra del Señor que a veces como que nos da un ahí, uy, pero no podemos borrar esta parte de la Biblia o la ignoramos. Hay que perdonar. Así es. A muchos no les gusta cuando Así encontramos es. esta palabra, y más si tuvimos una situación días antes al escuchar esta palabra, que tengo que perdonar. No, yo no quiero perdonar, es que lo que me hizo, no, yo no se lo voy a perdonar. Ya ahí estamos desobedeciendo. Así es. Que tengo que amar. No, ¿cómo yo voy a amar a esa persona si fue tan injusta conmigo? Ahí estoy incurriendo en la desobediencia. Así es. Así es. Tan sencillo como eso, pastor, y esas son las cosas que no nos gustan. Pero vamos a entrar a un tema muy importante. Prepárese. Antes vamos a ir a esta breve pausa. Casa Cover te invita a las reuniones semanales. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, formación bíblica, 7 de la noche. Domingos, culto de poder, 10 de la mañana. Estamos ubicados en el centro de Coronado, 25 metros norte de M Express, portones color naranja. Continuamos. Está hermoso este tema. Está muy interesante, Claro, muy muy interesante. interesante. Y yo siempre he dicho algo, pastora. La palabra de Dios es integral. Ajá. La palabra de Dios, yo no puedo tomar solo lo que me conviene y desechar lo que no me gusta. No. La palabra de Dios es integral. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está escrito ahí, yo necesito y debo obedecerlo. Ajá. Y es cuando vemos todas las promesas que Dios le da a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer, cuando decide obedecer a Dios. Así Y es. pastora, amigo, amiga, el obedecer a Dios muchas veces no es fácil. Porque muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos, o en contra de lo que nosotros pensamos, o en contra de lo que nosotros sentimos. Es cierto. Y eso es lo que precisamente, con eso es lo que más debemos de trabajar. Porque Ajá, cierto. lo fácil en la Biblia es fácil de realizar. Lo que yo considero, no, sí, esto es muy fácil, esto es para mí. Pero lo que realmente a mí me cuesta poder practicar, poder vivir, es en lo que tenemos que trabajar. Exactamente. Porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios también, que quizás podemos ver, pastora, en otro programa, también lo que lleva a la desobediencia. Claro. Y si siguen leyendo ahí en el libro primero que leímos, en Deuteronomio 28, también vienen las consecuencias de la desobediencia, pero eso lo vamos a dejar para otro programa, porque también es bueno ver las dos partes. Por supuesto, claro que sí. Porque muchas veces solo queremos la parte buena, digo yo. Ujú. Pero no solamente es la parte buena, sino que tenemos
que recibir la palabra de Dios de forma integral. Claro que sí. Todo lo que está ahí escrito. Todo lo que está escrito, y es muy importante porque, como lo decíamos, esto es algo de decisión. Yo decido obedecer a la palabra del Señor. Yo decido amar la palabra del Señor. Yo decido honrar a Dios, porque quizás mucha gente habla mucho de Dios, pero ¿cuánto de lo que realmente usted conoce de Dios lo practica? ¿Cuánto realmente? La gente es muy dada a cuestionar. Por eso es que nos cuesta muchas veces, pastor, el ponerla en práctica, porque siempre está, ¿pero por qué? Pero es que no es posible. Pero es que cuestionamos y tratamos, y yo lo he dicho en alguna enseñanza, muchas veces nos creemos más sabios que Dios. Ay, 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 ay. Eso es lo que el ser humano muchas veces ha intentado, y a la fecha lo vemos. Nos creemos más sabios que Dios. Entonces, por eso insistimos tanto en hacer las cosas a nuestra manera. Cierto. Pero al final del camino nos damos cuenta que estábamos equivocados. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Nosotros no tenemos la respuesta para todo, pero Dios sí. Así Su es. palabra sí. Así es. Nosotros no podemos solucionar muchas cosas, pero Dios sí. Pero Él tiene sus reglas, Él tiene sus normas, Él tiene su forma de hacerlo. Hablábamos el domingo acerca de que la Biblia tiene que ver con mandamientos, con ordenanzas y con estatutos. Que nosotros, los hijos de Dios, todo aquel que se llama hijo de Dios, tiene que saberlos. Así es. Porque ¿cómo dice amar a Dios si no lo conoce? Wow. ¿Cómo dice amar a Dios si no pone en práctica lo que dice que Dios es para él o para ella? Y muchas veces decimos, Dios, yo te amo, Señor. Y hay una palabra que a mí me confronta mucho, y está en Lucas capítulo 6, que lo leíamos hace un rato. Lo mencionaba fuera de micrófonos con el pastor. Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Lucas 6. Lucas 6, 46. 46. Sí, Señor. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Ay, 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 ay. Y así encontramos a muchas personas que no las juzgamos para nada. No es Así es. nuestra posición en este Jamás, momento. jamás. Lo que queremos es que entendamos, porque esto es para nosotros también. O sea, esto no es de aquí para allá, sino que es de allá para acá. O sea, esta palabra es para nosotros. Pero aquí la palabra lo habla muy en claro en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Dios mío, Dios mío. Ajá, aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo. Es que, sí, pero ¿por qué me llamas Dios si no haces lo que yo te estoy diciendo? Duro, qué duro. Qué eso. dura es esta Qué palabra. duro. Y son palabras de Jesús. Así es, así es. Son palabras de Jesús, porque Él se encontró con un pueblo, con una gente que alababan a Dios, exaltaban a Dios, glorificaban a Dios, se reunían, hacían sus oraciones, pero había un detalle muy importante ahí que hacía falta, un ingrediente muy importante, que era la obediencia total. Así es. Muchas veces obedecemos a medias, pastor, y esto no funciona así. A Dios se le obedece, se tiene que obedecer. ¿Qué significa eso? Rendimiento. Así Me es. rindo completamente a ti, Señor. Y lo más lindo de esto, pastor, es que cuando nos equivocamos, hacemos algo incorrecto, corremos a la cruz y le decimos, Señor, perdónanos, me equivoqué, ayúdame. Quiero salir adelante, quiero obedecerte, quiero hacer las cosas a tu manera, ya no las quiero hacer a mi manera. Y como Dios conoce nuestro corazón, Él viene en nuestra ayuda para fortalecernos, para ayudarnos a que sigamos obedeciéndole. Amén, amén, así es. Quiero también leerles en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio según San Juan. Estas son palabras también del mismo Jesús. Y vea lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 15 al verso 21. Y dice así: si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, está hablando el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará Amén. en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, está hablando de su ascensión al cielo y después su posterior regreso. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ah, qué hermoso. Hermosa esta palabra. Así es, así Hermosa esta palabra. Ahí nos comprueba realmente el amor de Dios. El amor de Dios. Y lo que Él espera de nosotros. El que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, pastor, que no es solamente de la boca hacia afuera. Es vivirlo. Esto es una vivencia. Es ser apasionado por Él, es estar enamorado de Él. Sabes que cuando siempre asocio esto, pastor, como cuando nosotros estábamos de novios, que fue un lapso de tiempo muy corto, pero recuerdo que deseábamos estar juntos, anhelábamos estar juntos. Cuando ya nos declaramos para casarnos, deseábamos que casarnos hoy mismo, si era posible, ¿verdad? Porque estábamos tan enamorados. Desesperada usted, pastora. Pues así de desesperado debe ser nuestro amor por Dios así también. Así es. Y deberíamos de verdad. Y yo me acuerdo que yo soñaba con verte y yo deseaba atenderte y yo deseaba, pues, al igual que hoy 31 años después, aún sigo más enamorada y apasionada. Amén. Por ti, mi amor. Pero con Dios es igual. Porque es una relación, todavía. Exacto, que se va construyendo día a día. Con Dios es igual. Por eso hay un reclamo en el libro de Apocalipsis, pastor. Y cuando yo leo las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, a mí me da un dolor en mi corazón. Y yo le digo, Padre, yo espero no ser esa mujer, ser esa hija de Dios. Porque dice, veo que haces cosas y están bien. Veo que vas a la iglesia y está bien. Veo que tienes cierto odio hacia lo malo y eso está bien. Pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Y eso duele. Ese amor de enamorados, de conquista, eso nunca se puede perder en Dios. Y por eso Dios asemeja tanto el matrimonio de marido y mujer con la iglesia. Cierto. Porque es un amor que tiene que cultivarse siempre. Es un amor que tiene que ser apasionado. Es un amor que tiene que ser de entrega de todos los días. Es un amor de, como en el caso mío, hoy voy a prepararle a mi esposo algo para impresionarlo. Hoy le voy a dar, siempre impresionar. Pues es igual con Dios. Dios, ayer te obedecí en estas cosas, pero hoy te voy a obedecer en estas otras. Y ir haciendo check, ¿por qué no? ¿Por qué no ir haciendo check? Ya no miento tanto, o ya no miento del todo. Ya no ando de chisme en chisme. Porque la Biblia también lo habla acerca de lo que tenemos que quitar de nuestra vida para poder depositar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que ya de hecho mora en nosotros, pero empezar a cultivar. ¿Para qué? Para dar frutos y buenos frutos, que es lo que la Biblia nos manda a hacer a nosotros los hijos de Dios, a los que decimos que conocemos a Dios. Así es. Y esto, pastor, a mí me parece tan interesante, porque no tiene que ver con religión. Para nada. Esto no tiene que ver con que yo soy de una religión, o usted puede estar viéndome en este momento o escuchándome y ser de otra religión. Esto tiene que ver con obediencia y relación con Dios. Con ese Dios que decimos que conocemos, con ese Dios que decimos que amamos. Así es. Esa es la gran diferencia. Esto no tiene que ver con que, es que ellos como son de otra religión tal. No. Es que cuando yo digo que yo tengo a alguien en mi vida y que ese alguien es importante, se me tiene que notar. Así es, así es. Y una de las cosas que se nos tiene que notar es que lo amamos obedeciéndolo. Amén, amén. Qué importante, pastor. Claro todo que lo sí. que estamos conversando, todo lo que estamos hablando en esta hora, cómo realmente yo, porque esto es personal,
Esto, como decías, pastora, esto no es religión, y muchas veces confundimos a Dios con religión. Así es. Dios no es religión, Dios Para es nada. relación. Ujú. Suenan muy parecidas estas dos palabras, pero su concepto es completamente diferente. Así Con es. Dios no es el asunto de religión, con Dios es un asunto de relación. Así Dios es. eso es lo que quiere con el ser humano. Ajá. Dios quiere relación. ¿Por qué? Porque te decimos una cosa. Hay esperanza. Amén. Y hay esperanza en Dios cuando decidimos obedecerle. Así Y es. ve lo que dice Jesús también ahí mismo en el Evangelio según San Juan, pero esta vez en el capítulo 15, verso 10 al 14. Dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. O sea, hay un mandamiento más. Hay un mandamiento. Ya no más. son 10 de los que nos conocemos. No, señor. Ese es un mandamiento más que Jesús está añadiendo a la Biblia. Y dice así, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, oiga qué hermoso termina esto, el verso 14 de San Juan 15, capítulo 15. Oiga qué hermoso termina este verso 14, dice: vosotros sois mis amigos, Amén. si hacéis lo que yo os mando. Wow. O sea, somos amigos de Dios. Pero hay una condición. Obedecer. Hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú quieres que Dios te llame su amigo? Amén. Hoy te dejamos ese reto en tu vida. Porque en este programa lo que buscamos, pastora, es llevar esperanza a todos, Así es. a todos los oyentes. Así es. Amén. Llevar esperanza a toda persona que está necesitada. ¿Y qué más esperanza que la palabra de Dios? Amén. Que es donde está todo lo que necesitamos. Queremos tener esperanza. Vivamos y cumplamos la palabra del Señor. Ahí es donde está, digo yo, nuestra plenitud. Así es. Amén. Estamos completos, pastora. Amén. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, si tenemos a Jesús con nosotros y, importantísimo, obedecemos su palabra, obedecemos lo que está escrito que Él nos mandó que tenemos que hacer. Wow, no sé, pero esto a mí me emociona de una forma. Ay, esto sí, por a mí me supuesto. hace como sentir algo por dentro donde digo: Emoción. Señor, yo quiero Amén. obedecerte, Así es. cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque quiero tu bendición. Amén. Y vuelvo Amén. a repetir ese texto bíblico que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién Contra nosotros. contra nosotros? Él dice que Él sale como poderoso gigante a defender a los que A le su aman pueblo. y les obedecen. Así es. Y tenemos un gran ejemplo para seguir. Pero antes de hablarle a usted de ese ejemplo, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar ya con la conclusión de este tema que creo que al igual que a nosotros que nos ha bendecido tanto, a usted también le debe de estar bendiciendo mucho, y oramos para que el Espíritu Santo te toque y verdaderamente despiertes a esa necesidad de ser ese hijo, esa hija que aman a Dios y se lo demuestran. Ya regresamos. Casa Coy te invita a las reuniones mensuales, matrimonios, mujeres libres, hombres águila, ayuno congregacional, vigilia congregacional, evangelización, una forma de vida. Para consejería e información, escribe al WhatsApp 6257-5035. Estamos ubicados en el centro de Coronado, 25 metros norte de M-Express, portones color naranja.
El libro de Filipenses, la epístola que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, nos habla acerca de que en nosotros debe de haber ese mismo deseo que hubo en Jesús. Y haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. A Jesús le costó la obediencia. Así es. Eso quiere decir que a nosotros también nos va a costar ser obedientes. No va a ser fácil, porque vivimos en un mundo en donde todos nos señalan, nos critican, nos juzgan, nos tachan muchas veces de formas bastante dolorosas, pero esa obediencia que para Jesús no fue fácil, que lo llevó a lo que dice el siguiente versículo, que es el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Dios lo exaltó. ¿Por qué, pastor? Por obediencia. Y ve lo que interesante que dice ahí, pastora. Claro que sí. Fue obediente Hasta la muerte Ujú. y muerte Muerte de de cruz. cruz. Usted sabe, pastora, que en aquel tiempo una persona que era crucificada, una persona que moría en la cruz, era una persona que para la sociedad de aquel entonces no valía absolutamente nada. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué los crucificaban así? Para avergonzarlos, para avergonzarlos. para exponerlos. Así es. Y que todo el mundo se burlara. Y que todo el mundo llegara y viera su maldad, cómo está pagando todo lo que hizo en su maldad en esa cruz. Cosa que Jesús no cometió Jamás, ninguna maldad, jamás. pero fue humillado a ese punto. Así es. Y él fue, a él no le importó, escúchame bien, amigo, amiga, a él no le importó llegar hasta esa circunstancia. Así es. Primero, por obediencia al Padre. Y segundo, por el amor que Él nos tiene a todos. Amén. Porque Él dijo, este sacrificio va a valer la pena. Amén. Este sacrificio va a dar frutos. Así es. Y esos frutos hoy somos nosotros. Amén. Ese Así fruto es usted, somos nosotros, que hoy decimos, Jesús, tu sacrificio en la cruz, aun cuando no debías nada, aun cuando no tenías que estar colgado en esa cruz, pero por amor y por obediencia, Él llegó hasta esas circunstancias. Así es. Y después por eso dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo. O sea, Hasta les lo dio más alto. una posición que jamás nadie va a tener Así en el es, cielo, nadie. en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada. Una posición que el Padre le dio por su obediencia, que lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto del cielo. Así Ya es. hasta ahí nadie más va a poder llegar. Amén. Así es. Ahora yo te pregunto, amigo, amiga, ¿quieres que Dios te exalte? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la protección de Dios? Amén. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así Y como es. decías, pastora, quizás no va a ser fácil, pero tenemos a su Espíritu Santo, como Jesús dijo. Amén. Les voy a enviar el Consolador, Así es. para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos tomar fuerzas, Y podamos lograr. para que nosotros podamos hacer las Así es. cosas, aún cuando todo el mundo se nos venga encima. Amén. Así es. A Jesús todo el mundo se le vino encima, Sí. por su obediencia al Padre. Así es. Ahora, ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar nosotros por obedecer a Dios? Aún cuando el mundo se nos venga encima. Así Y para es. ir terminando, quiero también hablarte algo muy rápido, que muchas veces también, pastora, por no conocer la palabra de Dios, por no escudriñar las Escrituras, por no buscar en ella la vida que hay ahí, muchas veces nos puede pasar lo que está escrito en el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, es muy lamentable lo que dice
este verso en la Biblia. Y dice, mi pueblo fue destruido. En otras versiones dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Y de Así cuál es. conocimiento está hablando ahí, pastora? De la palabra de Dios. De conocer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Así Pero es. no solo se queda ahí ese versículo bíblico, sino ve cómo termina, durísima. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, yo te eché del sacerdocio, o sea, de la presencia de Dios. Wow. Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo, y lo más duro, me olvidaré de tus hijos. Wow. Ay, ay, ay. Yo creo que va a ser necesario, pastora, tomar un programa para también ver las consecuencias de la desobediencia. Porque lo que menos queremos en este programa es que usted, amigo, amiga, vaya a sufrir consecuencias Claro. por la desobediencia. Así es. Todo lo contrario, este programa trae esperanza. Amén. Este programa está hecho para precisamente poder llevar a la gente a conducirse como Dios quiere Amén. que nosotros nos conduzcamos. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición Así del es. Dios Altísimo. Amén. Y con esto, esta importante explicación de la palabra del Señor, finalizamos este programa, pero antes queremos orar. Queremos pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a Él, a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de tu presencia, Señor, como tus hijos que somos, pidiéndote que nos ayudes a obedecer tu palabra, a amar tu palabra, a ponerla por obra, porque sabemos que en ella está la vida que necesitamos, está la plenitud, está el amor, está el gozo, está la paz, está el perdón. Enséñanos a amarte cada día más. Enséñanos a respetarte cada día más. Enséñanos, Señor, a cuidar lo que hablamos, lo que decimos, dónde vamos, cómo vestimos. Porque en todas esas cosas, Señor, queremos honrarte. Y que creemos también en lo que tu palabra dice, que estas bendiciones nos seguirán si obedecemos a tu palabra. Amén. Porque lo creemos, porque lo vivimos y Así porque es. somos testimonio de eso. Amén. Hemos visto tu bendición en todos papá. estos años que te Así hemos es. servido y te hemos seguido, Señor. Y queremos que muchos de los que hoy nos están sintonizando también puedan experimentar esto que nosotros también estamos experimentando, Amén. que es tener la bendición Sí, del Señor. Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Enséñanos cada día Sí, a Señor. honrarte más y a Amén. obedecerte más. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les Amén. bendecimos, pastor. Les bendecimos a toda nuestra linda Así es. audiencia y le esperamos de hoy en 8 con un programa más de Hay esperanza. Bendiciones.